Bien, mis hermanos, entonces vamos a ir al libro de Job, capítulo 42. Miran, pero no ven. Esa fue la explicación que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos cuando ellos le preguntaron acerca de los que están afuera de su reino, en Marcos capítulo 4. Esas palabras, miran pero no ven, tiene que ver con lo que somos muchos en nuestra iglesia. Miramos pero no vemos. ¿Quiénes son estos que miran pero que aún no han visto? Son aquellos que probablemente han escuchado los 42 sermones de Job y aún siguen sin ver. Son aquellos a quienes aún no les es dado a saber el misterio del reino de los cielos porque aún están fuera. Y es que estando afuera no se puede ver al Salvador. Para ver al Salvador o ver al Redentor que vive es necesario estar dentro de su reino. Y quisiera preguntarles en esta mañana en relación al sermón pasado, ¿qué es más fácil domar? ¿Al Behemoth, al Leviatán o al pecado, si fuere posible? ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Domar al Behemoth o domar al Leviatán o domar nuestro pecado? ¿Qué es más fácil? Si fuera posible. ¿Aló? No, mis hermanos, sería más fácil domar al Behemoth y al Leviatán. Y esa es la gran enseñanza del capítulo 41. Nuestro pecado nosotros no lo podemos domar. Así que se requiere mirar al Redentor que vive. Ya, ahora. Es ahora. Por eso el título del sermón en esta mañana es Ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y quiero invitarles a leer el capítulo 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Y Jehová aceptó la oración de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que había sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas.
Llamó el nombre de la primera Gemima, y el de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación, y murió Job viejo y lleno de días. Amén. Mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. De este pasaje vamos a extraer tres grandes enseñanzas, tres grandes encabezados. Vamos a mirar del versículo 1 al versículo 6 nuestro primer encabezado, nuestro primer punto del sermón en esta mañana. La respuesta del que ha visto a Dios. La respuesta del que ha visto a Dios. Versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Este versículo 1 y 2 nos va a mostrar la respuesta de aquel que puede decir: mas ahora mis ojos te ven. El que ha visto a Dios ahora responde. Y responde desde el carácter mismo de Dios. En el versículo 2 están dos de los atributos del Señor. Dos de las perfecciones de Dios. Dos cualidades de Dios. Su omnipotencia y su omnisciencia. Yo conozco que todo lo puedes. Pero también conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Preguntémonos, hermanos, ¿qué es lo que puede Dios? Si estamos hablando de su omnipotencia, entonces estamos diciendo que Dios todo lo puede. Preguntémonos una vez más, ¿qué es lo que puede Dios? Él es el omnipotente. Entonces, ¿a qué se refiere Job con exactitud? ¿Será que Dios puede dar muchas riquezas? ¿Lograr cosas para mí? ¿Multiplicar mis bienes? ¿Dios puede rendir mi dinero? ¿Dios puede darme una casa? ¿Dios puede darme carro? ¿Puede darme muchas cosas? ¿Será eso a lo que se refiere Job en la línea y en el pensamiento del libro? Pues sí, Dios puede dar todo eso. Es Dios quien multiplica, es Dios quien da, Dios es generoso. Pero cuando la Biblia nos menciona y específicamente Job nos está diciendo: yo conozco que todo lo puede, entonces nos está mostrando, nos está hablando de la línea en lo que refiere a nosotros. Cuando Job dice: yo conozco que todo lo puedes, está diciendo: Dios, sé que tú eres el único que puede obrar en mí. Eres el único que puede tratar conmigo. Eres el único que puede obrar en mi vida. Yo conozco que todo lo puedes. Lo que hace Dios siempre por el Evangelio y por su palabra es llevarnos al punto central del Evangelio. Y el punto central del Evangelio consiste en que Dios siempre va a atacar nuestro pecado. Dios siempre va a atacar tu maldad. Siempre Dios va a atacar tu orgullo, tu soberbia, tu arrogancia, tu rebeldía, tu error. Eso es lo que Dios va a hablarnos. O sea, el único que puede tratar con nuestro pecado es Dios. No hay nadie que pueda librarnos de los vicios. No hay nadie que pueda librarnos de la inmoralidad. No hay nadie que pueda librarnos de la mentira, del engaño, de esos malos pensamientos que tenemos. El único que puede obrar es Dios. Ahora conozco que todo lo puedes.
Cuando me doy cuenta de esa gran verdad, entonces puedo decir, mis ojos ahora te ven. Significa que el Evangelio me ha alumbrado. Entre tanto tú no te des cuenta de tu error y tu maldad, de la maldad de tu corazón, no te ha alumbrado el reino de los cielos. Esta es exactamente la misma bienaventuranza de Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que después de haber observado la omnipotencia de Dios, Job se va a centrar en la omnisciencia de Dios. No hay pensamiento que se esconda de ti. Job se da cuenta que no era tan sabio como parecía. Sus ideas no eran tan en línea con lo que describe el carácter de Dios. Sus apreciaciones, sus conceptos eran carentes del verdadero conocimiento y de la verdadera inteligencia. En otras palabras, lo que pensamos y las ideas que concebimos no son más que tonterías frente al conocimiento excelso de Dios. Ahora, si nosotros pensamos de manera necia, de manera arbitraria y de manera contraria a Dios, ¿por qué seguir en necedad? ¿Por qué seguimos ocultando, hermanos, los pensamientos? ¿Por qué nos cuesta venir ante Dios y decirle, Señor, tú sabes todo de mí, sé propicio a mí que soy pecador, obra en mí, obra en mi situación, obra en mi debilidad, obra en mi carácter? Cuando hablamos de esta expresión del versículo 2, conozco que todo lo puedes y conozco que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo quiero hacerte un desafío en esta mañana. Un gran desafío, hermanos. Y es que hoy tú puedas, frente a la palabra del Señor, frente al texto que tenemos enfrente, poder decirle a Dios, ¿cuál es tu mayor pecado? ¿Qué batalla es la que tú estás viviendo? El más grande. El pecado tiene muchos brazos. Es un pulpo de muchos brazos. Quiero que presentes tu corazón a Dios. Presentes tus pensamientos. Presentes tu incredulidad. Preséntate delante de Dios hoy. Estás expuesto a tu palabra, a la palabra del Señor. Porque el único que te puede librar es Dios. No hay nada sobre la faz de la tierra que pueda librar del pecado, de la maldad y en este caso del orgullo. Versículo 3. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Esa es la pregunta más importante de las Sagradas Escrituras. ¿Quién es? ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? El apóstol Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipos y les hace exactamente la misma pregunta. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién es el que opaca la sabiduría humana? ¿Quién es? ¿Quién es el que mira a los pecadores con misericordia? ¿Quién es? ¿Quién es el que mira con ojos de amor? ¿Quién es el que mira con gracia y bondad? Es el Redentor que vive. Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Todo lo que Job habló en los capítulos, en los que replicó a sus amigos, no tenía el entendimiento del Evangelio, el entendimiento
de la gracia de Dios. Como muchos de nosotros hablamos. Muchos de nosotros hablamos sin sentido. Quizás hablamos de Dios, pero hablamos torpemente. Hablamos de Dios y no sabemos lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque no hemos visto aún a Dios. El versículo 4 dice: oye, te ruego, te suplico, te imploro, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Cuando el pecador ha visto a Dios, cuando el impío ve a Dios, lo primero que exclama es: te ruego, enséñame tú, dirígeme tú. El Salmo 32, verso 8, una vez David es perdonado, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Así que con humildad y ya con la sencillez que da el Evangelio obrado en su corazón, entonces se está poniendo en la posición humillante, humilde, sencilla, para decirle: Dios, te preguntaré y tú me enseñarás. Y aquí una gran aplicación para el pecador, una gran aplicación para el que ha sido redimido, una aplicación para aquel que experimenta la salvación. Ahora, Señor, te preguntaré y tú me enseñarás. Tú enséñame tú. Dirige tú mis pasos, dirige tú mi camino, dirige tú mi senda, dirige tú mi vida. Te preguntaré y tú me enseñarás. Porque de oídas te había oído. Quizás muchos de nosotros tenemos un Dios de oídas. Contamos de lo que nos han contado y lo que nos vienen contando, pero nunca hemos visto a Dios. Hermanos, si nosotros no llegamos a la comprensión del texto y que está en línea con toda la revelación y con toda la historia de la redención, tú sigues teniendo un Dios de oídas. Y tener a un Dios de oídas, amados hermanos, significa no conocer a Dios. Significa que no has visto a Dios. Porque lo que tienes es información de Dios. Lo que tienes son ideas de Dios. Y aquí no se vale tener ideas de Dios, no se vale tener información de Dios. Lo que se requiere es que tú conozcas a Dios y lo veas. Yo puedo tener información de Australia, sé que su capital es Sydney, que hay unas ciudades como Melbourne, se juega uno de los primeros grandes slam del año, que es una tierra donde habitan los canguros. Tengo información de Australia, pero yo nunca he ido a Australia. No sé. Algo similar pasa con Dios mismo. Tú puedes saber de Dios, conocer cosas de Dios en teoría, en información, en intelecto, pero no sabes realmente quién es Él. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El significado de ver a Dios radica en que no tanto es una percepción visual. Cuando se habla de ver a Dios, significa experimentar la gracia. Significa experimentar su bondad. Pero eso sería muy inapropiado. Partir de la experiencia para calificar el ver a Dios, el contemplar a Dios. Luego Job entonces nos está indicando un camino distinto. Porque las iglesias caen en el sensualismo y caen en
ese sentimentalismo y aún lloran y dicen, he experimentado a Dios, pero no es eso. No es exactamente eso lo que Job quiere enseñar. Cuando la Biblia nos dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, significa que el mirar a Dios implica mirar nuestra condición. Así que el propósito en esta expresión es mostrar un encuentro con el Salvador. Un encuentro que se traduce en un cambio de vida. Un encuentro que se traduce en una vida transformada. Un encuentro que se traduce en haber pasado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Muchos que tuvieron este encuentro con Dios cayeron atónitos, perplejos, obnubilados ante la presencia de Dios. Ustedes recuerdan la experiencia de Saulo de Tarso allá en Hechos 9. Una luz le resplandece, una luz que viene del cielo y unas palabras que le dicen, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de este hombre es, ¿quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es porque las palabras del Salvador ahora le llevan al entendimiento de un cambio en su vida. Cuando hablamos de ver a Dios, estamos hablando estrictamente de un encuentro personal como Jacob lo tuvo en el valle de Jaboc. Y ustedes recordarán que en ese encuentro la pregunta de Dios para con Jacob es, ¿cómo te llamas? ¿Y cuál fue la respuesta? Me llamo Jacob. ¿Lo recuerdan? ¿Pero qué significa Jacob? ¿Sabe qué le estaba diciendo al Señor? Me llamo tramposo, me llamo engañador, me llamo pecador. Eso es encontrar a Dios, eso es ver a Dios. Y el versículo 6 corrobora lo que estamos diciendo. Por tanto, ¿cuáles las consecuencias de ver a Dios, de tener un encuentro con Dios, hermanos? ¿Qué dice el versículo 6? Me aborrezco. Curioso, ¿no? Porque el que está sin encontrarse con Dios, el que está fuera del reino, el que está lejos del camino de Dios, hermanos, sí aborrece, pero aborrece a Dios. Aborrece las cosas de Dios. Aborrece su palabra. No ama a Dios, lo odia. Pero el que tiene un encuentro con el Señor, el que tiene un encuentro con Dios, va a decir, me aborrezco. Y algo que saben los pecadores es que ya comenzamos a vernos menos que el polvo, menos que un puñado de tierra. Nos consideramos menos que la nada. No merecemos la bondad y misericordia de Dios. Nos aborrecemos. Odiamos ya el pecado que está en nuestra vida, el pecado que está en nuestro corazón. Comienza a ser repugnante para mí, comienza a ser hediondo para mí. Me aborrezco. Aborrecido estoy de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es porque hemos tenido y se ha tenido un encuentro con Dios, el que ha visto a Dios. Dice, por tanto, me aborrezco. No valemos nada. Y entramos al plano del corazón contrito y humillado. Entramos a la idea del aborrecimiento de nuestra vida, porque la santidad del Todopoderoso ha hecho presencia. Job se retracta. La palabra aborrecer es la palabra Hakam,
que significa me retracto, estoy en error, estoy equívoco, me repudio. He sido algo así como derretido al ser confrontado con la santidad del infinito. Reconoció su humanidad, su finitud, su pequeñez, porque eso es lo que somos delante de Dios. Y ahora tiene un alivio, ahora tiene descanso, ahora su alma siente paz. Los hijos de Dios, cuando conocen esta gran verdad, viven en esta verdad, algo que tienen es alivio, hermanos, descanso. Descanso, hermanos. El arrepentimiento trae descanso, trae alivio. El aborrecimiento de nuestra vida trae alivio, porque ya la vida cristiana no se centra en nosotros, en lo bueno que podamos ser, en lo buenos que podamos llegar a aparentar, sino que ahora la vida cristiana es mirando al invisible, como Moisés, que se sostenía mirando al invisible. El que está sin arrepentimiento, el que tiene un Dios de oídas, siempre va a estar aborreciendo las cosas de Dios. Pero el que está en arrepentimiento, su pecado lo va a mortificar todos los días de su vida. El que está en arrepentimiento, el pecado le va a hacer una punza ahí, una puya ahí, para que pueda mirar al Salvador. El que está en arrepentimiento se complace en venir a Dios y saciarse de Él, y con Cristo Jesús saciar su alma y beber de su agua viva. Ahora eso nos lleva a nuestro segundo punto, nuestro segundo encabezado. Hemos visto en primera instancia la respuesta del que ha visto a Dios. ¿Cómo se ve? ¿Cómo responde el que ha visto a Dios? Como un pecador. Como un pecador. Sabe que es un pecador y se arrepiente. Veamos en segunda instancia, hermanos, la oración de quien ha visto a Dios. Y preste la atención a este punto. La oración de quien ha visto a Dios. Ahí está el Evangelio. Job nos ha dicho: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Versículo 7. Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. La oración del que ha visto a Dios. Una vez Dios le habla a Job, ahora Dios se dirige a estos 3 amigos, descritos como insolentes. Así que Dios llama a Elifaz y le dice: mi ira se encendió contra ti. ¿Cuántos atributos de Dios llevamos? La omnipotencia, la omnisciencia, y ahora vemos la ira de Dios. La ira de Dios.
Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto. Es decir, fueron insolentes en su forma de hablar. ¿Qué es un insolente? Es la cualidad que tiene una persona de hablar con falta de respeto. Es un irreverente en su forma de hablar y en su lenguaje resulta ofensivo. Eso es un insolente. Estos 3 hombres hablaron de Dios, pero hablaron con mucha falta de sabiduría y hablaron irreverentemente. Pero una vez más, mis hermanos, quisiera que hoy nos preguntáramos, ¿será que hablar insolentemente, hablar irrespetuosamente provoca la ira de Dios? ¿Qué de malo está en hablar de demás? ¿Qué de malo está en ser ligeros al hablar? ¿Saben, hermanos, que cuando nos pesamos delante de estos textos, hermanos, sí, hermanos, es muy grave cuando somos ligeros al hablar? Cuando hablamos sin entendimiento, hablamos sin sabiduría. El texto dice, porque ustedes no han hablado de mí lo recto. Hermanos, lo que está diciendo la Biblia, usted no ha hablado según mi evangelio. Hablar, el lenguaje de los cristianos, el lenguaje de los evangélicos, es hablar conforme al evangelio. No es hablar por hablar. Hermanos, hablar inapropiadamente trae consigo la ira de Dios. En Mateo, el Señor Jesucristo dice estas palabras: de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios en el día del juicio. Quiero que evalúes hoy tu lenguaje, hermano. ¿Por qué vives prometiendo y no cumpliendo? No seamos insolentes. ¿Por qué somos tan ligeros? ¿Por qué no somos veraces? ¿Por qué nos justificamos a toda hora en nuestra manera de hablar? ¿Por qué no afrontamos nuestra responsabilidad? Hermano, es muy grave hablar de demás. Es gravísimo delante de Dios cuando usted habla y no cumple. Cuando usted habla y deja las cosas así. Y aquí no es tanto hablar, obviamente sí en palabras, lo que usted escribe. Hermanos, tenemos que reparar en nuestro carácter en la mañana de hoy. Ellos hablaron el lenguaje, entre comillas, de Dios. Y se esparcieron cual teólogos. Pero ¿cuál es el resultado? Han hablado neciamente. No hablaron de mí lo recto. ¿Y qué era lo que tenían que hablar de Dios? Lo que corresponde, lo que dice la Biblia. Eso trae la ira de Dios. Hermanos, la ira de Dios no se despierta, sino que Dios es ira antes de todos los tiempos, antes de todas las cosas. Así como Dios es amor, así como Dios es eterno, también Dios es ira. Su lenguaje fue de carácter teológico, pero no había nada de cristiano en ello. Hay gente que habla como cristiana, dice cosas como cristianos, cita refranes como cristianos, pero no son cristianos. Y la ira de Dios pesa sobre ellos.
Hermanos, Dios no va a tolerar nuestra insolencia, nuestra falta de entendimiento al hablar. Ten cuidado con tus palabras. Ten cuidado con lo que dices. Ten cuidado con lo que de tus labios salen, con lo que escribes. Ten cuidado, porque es serio. Pablo en la carta a los Corintios dice: no erréis. Y pone una lista de pecados. Y entre esos dos pecados está: no erréis. Ni los maldicientes, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros. Este y todos estos pecados nos llevan a un destino. ¿A dónde nos llevan? ¿A dónde te llevan a hablar así? ¿Cuál es el destino de todo el que está sin arrepentimiento? Está sin Cristo, sin Dios. ¿Hacia dónde te lleva? ¿Qué es la ira de Dios? ¿Cómo Dios manifestará su ira? ¿A dónde nos lleva el pecado, hermanos? ¿A dónde te lleva? ¿A dónde te va a llevar seguir actuando de esa manera? ¿A dónde, hermanos? Hay un lugar, el destino de los pecadores. ¿Cuál es? ¿A dónde es que Dios va a manifestar su ira con el que está sin arrepentimiento? ¿Lo conocen? La Biblia lo dice. Se llama el infierno, hermanos. ¿Sabes que cuando, volviendo a mirar los puntos anteriores de oídas, sabe que es probable que tú no seas cristiano? ¿Sabe que es probable que tú no seas cristiano? En el libro de Deuteronomio hay un capítulo donde el Señor refiere lo mismo, es el capítulo 32. Un capítulo usado hace muchísimos años por un predicador llamado Jonathan Edwards. Y era a donde se predicó ese sermón. Era una iglesia apática. Todos decían que eran cristianos, pero no lo eran. Todos decían que eran cristianos, pero no. ¿Tú crees que eres verdaderamente cristiana? ¿Tú crees que eres cristiano? ¿Has nacido de nuevo? ¿Estás seguro de tu evangelio? ¿Estás seguro de tu vida como cristiano? ¿O tienes a un Dios de oídas? ¿Estás seguro, hermano, de que eres un verdadero evangélico? Miremos qué hay que hacer para ser librados de la ira de Dios. ¿Qué hay que hacer? Miremos el punto central del evangelio en la redención. Recuerda el punto, la oración del que ha visto a Dios. Dice la Biblia. Miremos una vez más. Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo a Elifaz temanita: mira, se encendió contra ti, mira, pesa sobre ustedes, mira, pesa sobre ti, Elifaz, mira, está sobre ti, Bildad, mira, está sobre ti, Zophar, y mira, está sobre ustedes. Mira, la ira de Dios está pesando sobre ti. El castigo de Dios. Pero Dios aquí ha dado una provisión. Hagan una cosa, dice el Señor. Ustedes no han hablado bien delante de mis ojos. Ustedes son pecadores en su forma de hablar, en su forma de actuar.
Ustedes son pecadores en todo lo que hacen, y la paga del pecado es muerte. Versículo 8. Ahora pues, tomen 7 becerros y 7 carneros, y vayan a mi siervo Job, y ofrezcan holocausto por vosotros. ¿Qué deben hacer los pecadores para ser librados de la ira de Dios? Deben ir y hacer un sacrificio. Deben hacer un holocausto para no ser castigados. Aquí Dios está demandando un sacrificio. Su justicia demanda un sacrificio. Dios demanda por su justicia un acto que pueda librarlos de la ira de Dios, que pueda librarlos de su castigo. Dios aquí demanda un sacrificio que los pueda favorecer de la destrucción. Tienen que ir y sacrificar 7 becerros y 7 carneros y hacer un holocausto. Esa palabra holocausto se compone de 2 veces: holos, que significa todo, y caustos, que significa quemado. O sea, el sacrificio, el holocausto, se debe consumar en su totalidad para ser librados del castigo y de la ira de Dios. Es decir, deben ir a aquel que ha visto a Dios, a hacer sacrificio por su pecado. Porque solo si van a aquel que ha visto a Dios, entonces, con su sacrificio y con su holocausto, serán librados y serán perdonados. No sé si usted ya ha visto el Evangelio, está viendo el Evangelio. Hermanos, para que tu orgullo, tus palabras, tu incredulidad, tu pecado, tu maldad, tu error, tu insensatez, tus pensamientos malos, tus pensamientos equívocos, tu rebeldía, tu desobediencia, para que seas librado y no seas castigado, hay que asistir a un sacrificio. Hay que hacer un holocausto. Hay que ir a aquel que ha visto a Dios. Y el que ha visto a Dios se llama Jesucristo. Él es el que ha visto a Dios. Y Él vino para darlo a conocer. Para dar a conocer su justicia. Para dar a conocer su ira. Para dar a conocer su camino. Es necesario. Si usted mira el texto, ellos escucharon de Dios mismo. El mensaje de Dios fue directo. Su palabra para Elifaz fue directa. Elifaz, hay que hacer esto. Elifaz, hay que hacer un holocausto, hay que hacer un sacrificio e ir al que me ha visto, al que dijo: ahora mis ojos te ven. Hermanos, esto es serio. Ese es el mensaje del Evangelio. Vayan a Cristo Jesús. Ese es el mensaje del principio a fin en las Escrituras. Vayan a Cristo. Vayan a Cristo. Hay que ir a Cristo. Te equivocas cuando vienes a nosotros los pastores. Te equivocas cuando vas al hermano. Te equivocas cuando vas a terapias, cuando vas a la psicología. Te equivocas. Hace 8 días dije que existen alcohólicos anónimos, sexólogos anónimos, marihuanos anónimos. Eso no sirve. El único que sirve aquí es Cristo Jesús, porque Él abrió sus brazos en la cruz del Calvario, hizo el verdadero holocausto para la redención de tu vida, para que por su sangre seamos limpios de todo pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Hay que ir al que ha visto a Dios. Él vino desde el cielo, Él vino desde el seno de su Padre y vino a esta tierra para que nosotros le veamos, le conozcamos y vivamos para Él. De esta manera ustedes serán librados. No hay otra manera de cómo escapar del infierno si no es por el bendito sacrificio de nuestro magno
y glorioso Salvador Jesucristo, a quien es toda la gloria, todo el honor, toda la honra y toda la alabanza. Ese es el mensaje. Pero resulta que si usted mira en el texto, ¿qué hizo Elifaz? Se quedaron ahí sentados. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice tu Biblia? Respondieron. No se quedaron ahí pensando, oiga, ¿será que sí será verdad el mensaje? Oiga, ¿será que sí Cristo? No. ¿Qué dice la Biblia? Hicieron como Jehová les dijo, porque la fe implica acción. La fe implica que hay que hacerlo, hay que ir. No se quedaron ahí con los brazos cruzados. No, hermanos. E hicieron como Jehová les dijo. Fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita, Sofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo. Así que lo que Dios te ordena a ti en esta mañana es que te arrepientas. Arrepiéntete. No te quedes ahí sentado si yo me voy a arrepentir y no hacerlo. Miren, hermano, esta es una verdad de la gracia de Dios y el Evangelio. El que es de Dios, viene a Dios. No se queda ahí pasivo, sino que, como dice un predicador, actúa. Usted no puede quedar en ese lugar de conformismo, en ese lugar de comodidad. No, hay que responder al Evangelio. Porque el que es de Dios responde al Evangelio, responde, viene. Ellos respondieron al Evangelio. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos. Hemos visto el primer encabezado, ¿cuál es? La respuesta del que ha visto a Dios. Ahora, la oración del que ha visto a Dios. Se me pasa aquí. Lo pasé por alto. Dios santo. Perdonen, hermanos. En el versículo 8 dice que a Job es el único que va a atender. Al único que Dios va a atender en su clamor por los pecadores es a Cristo Jesús. En Juan capítulo 17, Él hace una oración por ¿quiénes? Por nosotros. Y es la única oración que es atendida. Eso suena, bueno, hermano, no sé si ustedes me entienden. Pero ahora miremos en tercera instancia, fiesta por el que ha visto a Dios. A ver, hermanos, dice en el versículo 11, vinieron a él todos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que le habían conocido. Mire esto, comieron con él pan en su casa, se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que había traído sobre él. Todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. El versículo 10 nos deja ver la restauración. ¿Y por qué hay fiesta? ¿Por qué hay gozo por el que ha visto a Dios? Dice el versículo 10, porque el Señor quitó la aflicción ¿de quién? De Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Hubo restauración. ¿Ustedes han escuchado cómo dice el Padre Nuestro? Perdónanos así como nosotros también perdonamos. Es la misma idea. ¡Qué extraordinario! Miren, amados hermanos, ¿dónde se encuentra este pasaje en el Nuevo Testamento donde hay fiesta, hay comida, hay un anillo? ¿En dónde? Hay fiesta por el que ha visto a Dios.
En otras palabras, hay fiesta por el que se arrepiente. Hay fiesta por aquel que dice: ahora mis ojos te ven. He sido librado de la muerte, he sido librado del castigo, he sido librado del infierno. Hay que hacer fiesta. Hay el convite de los que ahora se acercan a Job por el momento extraordinario. Las llagas pasaron. En el Antiguo Testamento, la enfermedad que más describe al pecado es la lepra. Capítulo 5 del segundo libro de Reyes, ustedes recuerdan a Naamán. ¿Qué tenía Naamán? Lepra. La lepra es de las ilustraciones del Antiguo Testamento que evidencia el pecado. ¿Por qué? Porque estaba todos los que eran llagosos, todos los que experimentaban la lepra eran leprosos. ¿Dónde estaban? ¿Fuera de dónde? Estaban fuera del pueblo de Dios. Y para que pudieran regresar, había que ¿qué? Debían ser sanos. Y aquí observamos que este hombre, que era llagoso, que era leproso, que se rascaba con un tiesto, ahora goza de un convite. Esto que está pasando aquí del versículo 10 hasta el 17 es una fiesta. Hay pan, hay comida, hay amigos, hay dinero, hay un anillo de oro, las vestimentas son cambiadas. Hermanos, ¿no les parece maravilloso el Evangelio? Cuando en la parábola del hijo pródigo el muchacho vuelve, ¿qué dijo el padre? Hay que matar un cordero, hay que ponerle vestido nuevo, hay que ponerle un anillo, porque mi hijo que estaba muerto ahora vive. Hay que hacer fiesta. Si usted es perdonado, si ha sido perdonado, si por la fe hoy vienes a Dios, hermanos, hay que hacer una fiesta. Ya pasó. Las llagas, el dolor, la tristeza, la restauración viene, hermanos. La verdadera restauración está aquí. Versículo 12: y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Esa es la esperanza gloriosa de todos los que hemos creído al Evangelio. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí viene la añadidura, porque este hombre ha encontrado el reino de los cielos. Ahora viene la añadidura. Lo que tú tanto buscas en esta tierra, lo que tú tanto deseas en esta tierra, es secundario, es terciario para Dios. Ya a Job lo que menos le interesa es su riqueza. Pero Dios es bueno y misericordioso. Clemente es Jehová. Dichoso el hombre, dichoso todo aquel que confía en él. Ahora viene la añadidura: 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Una se llamó Gemima, que significa paloma hermosa significa. La otra se llama Cesia, que significa fragancia, como las flores del campo. Y la tercera, Keren Japú, que significa adorno, como maquillarse. Y eso habla del amor de Dios y la bondad del Señor, ilustrado en las hijas, a las cuales se les da, curiosamente, una herencia. Cuando en la ley mosaica las mujeres no recibían herencia, sino un regalo de su padre. ¿Y cómo termina este varón? ¿Cómo termina? 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y termina como deben terminar todos los creyentes sobre la faz de la tierra.
Quisiera terminar con algunas aplicaciones, hermanos. Hermanos, recordemos que Dios es soberano y que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él es quien ha obrado todas las cosas para su gloria y su provecho, y provecho de su pueblo. Pero parte de su provisión y de su acto soberano es llevarnos al sufrimiento para que le conozcamos. Hermanos, el Evangelio consiste en que nuestros ojos sean abiertos y por la gracia de Dios podamos ver al Redentor que vive. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Él, es decir, le han visto, sus vidas cambian. Son hombres y mujeres que por causa de ese encuentro con el Redentor que vive, ahora aborrecen su pecado y cada día se arrepienten en polvo y ceniza. El arrepentimiento, hermanos, y la vida transformada es muestra inequívoca de ser un hijo de Dios. Así que si tú quieres saber si eres un hijo de Dios, el pecado te estará mortificando constantemente, pero tú día a día vendrás en arrepentimiento y vendrás en auxilio de aquel que te puede salvar. Amigo, hermano, este es el momento para que no tengas más a un Dios de oídas. El que tiene a un Dios de oídas es porque nunca ha conocido a Dios. El que tiene a un Dios de oídas o de información o de intelecto está en camino de perdición. Y la ira de Dios pesa sobre usted. Este es el momento para acudir a Él. Acudir a aquel que ha visto de Dios y aquel que ha venido de parte de Dios. Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a ser insolentes en nuestra manera de hablar? ¿Hasta cuándo vamos a dejar de ser ligeros en nuestras palabras? ¿Hasta cuándo vamos a seguir hablando maldicientemente? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con las groserías? ¿Hasta cuándo vamos a seguir impíamente? ¿Hasta cuándo seguiremos haciendo promesas y no cumplirlas? Dejemos la mentira, el engaño. Dejemos de ser maldicientes, porque nunca heredaremos el reino de Dios. Pecador que me escucha, hoy tienes esperanza en este día. Acude a aquel que ha visto al Padre. Si acudes a Cristo, quien ofreció el verdadero holocausto, serás librado de la ira de Dios. No serás castigado, porque el castigo fue sobre Él y por su llaga hemos sido curados de nuestro error, nuestra mentira y nuestro engaño. Pecadores, hermanos, recordemos que la oración de Cristo, hecha por nosotros los pecadores, es la que el Padre ha recibido. Y en esa oración se nos otorga el perdón. Hermanos, en el texto pudiste observar a 3 pecadores que hicieron como Jehová les mandó. Así que el mismo Dios que hace presencia en esta mañana, hoy te ordena a ti que te arrepientas, que salgas de tu pasividad, que salgas de tu error, de tu comodidad y hoy vengas a los pies de Jesucristo. Recuerda lo que dice el Salmo 34. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. De no mirar hoy a Cristo por medio de la fe, estarás sufriendo la vergüenza eterna. Tú, al igual que en el pasado, al igual que los israelitas falsos que estaban en el campamento, una vez que fueron mordidos por las serpientes venenosas, no miraron la serpiente que Moisés levantó en el desierto. Esta ilustración Dios nos la ha dado a través de su historia, para que hoy puedas mirar a aquel que se levantó en la cruz del Calvario y por la fe lo mires y seas librado del veneno, del pecado que fluye por tu vida, que tarde o temprano te llevará a la muerte. Mira a Cristo, mira al Salvador, míralo a Él.
Hermanos, si hemos creído al Evangelio, entonces de aquí para adelante caminaremos con nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ven en arrepentimiento y fe a los pies del Señor. Para Dios, jugar con el Leviatán, jugar con el Behemón es cosa de niños. Pero el pecado del hombre, tu pecado, tu maldad, costó la vida de su mismo Hijo Jesucristo. Si hoy no miras, entonces las palabras del Señor seguirán siendo evidentes. Ustedes han mirado, pero no han visto. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te bendecimos.